Un saludo para las personas que se aprestan a ver este video. Este video hace parte del material de estudio del seminario Fundamentos en Psicoanálisis, un seminario que a su vez hace parte de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Mi nombre es Daniela Cardona y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la capítulo 1 y 2 del texto de 1923, El yo y el ello, texto de Freud. La edición que estoy trabajando es de Amorortu y lo digo porque en esta edición Strachey hace una introducción muy buena de El yo y el ello, introducción a partir de la cual se puede reconocer las variaciones conceptuales del inconsciente. ¿Por qué es importante acudir a esta introducción? Porque este texto, el de El yo y el ello, nos pondrá de cara a un quiebre en lo que corresponde a las tópicas del aparato psíquico. ¿Qué significa, por ejemplo, estar parado en la tópica consciente, preconsciente e inconsciente? ¿Y qué significa hacer la transición a la segunda tópica de el yo, el ello y el superyo? Entonces, este texto de 1923 se torna fundamental para poder comprender esa transición y para ello se hace muy necesario comprender las variaciones conceptuales en torno al problema del inconsciente, que como les decía, es lo que nos ofrece Strachey en su introducción del texto. ¿Qué nos dice? Los orígenes del psicoanálisis, amarrados a la histeria, condujeron a una hipótesis tópica en la que la psiqui estaba dividida en dos partes: la reprimida, lo inconsciente, y la represora, lo consciente. Recordarán ustedes que en lo que corresponde a la histeria, Freud se encuentra que los síntomas presentes en ellas tienen como causa suya la represión de una situación patógena. Tal representación, perdón, tal situación patógena queda reprimida, queda en lo inconsciente y por tanto aquello que desalojó tal situación a lo inconsciente tuvo que haber sido lo represor, que en este caso sería lo consciente. Ahí tenemos una tópica, también lo podríamos decir, bueno, como precisamente lo dice Strachey, de dos partes, donde se contraponen lo consciente y lo inconsciente. No me detengo ahí, pero vale la pena pues hacer este reconocimiento. A su vez, en esta introducción del texto se nos dice que en el comienzo del psicoanálisis el inconsciente fue un término meramente descriptivo. Atribuía a un estado psíquico una cualidad. Por tanto, lo latente, de manera temporaria, recibió el nombre de inconsciente preconsciente. Miren que con respecto al caso de las histéricas,
la situación patógena que quedaba en estado de represión nos lleva entonces tal situación a comprender que lo reprimido, esa situación patógena reprimida, tendría la cualidad de ser inconsciente. En ese sentido, yo estoy comprendiendo el inconsciente desde un nivel o desde una dimensión descriptiva, dado que adjudico una cualidad a un estado psíquico. Mientras que, por ejemplo, las percepciones que tienen registro en la conciencia, se les podría adjudicar la cualidad de lo consciente. Estamos preguntándonos por lo inconsciente, pero digamos que el ejemplo de la percepción me ayuda para entender qué es eso de lo descriptivo y de la cualidad. Cuando se menciona lo latente, también nos permite entender aún más qué significa el inconsciente desde lo descriptivo, porque lo latente, como lo vamos a ver más adelante, desde este punto de vista, es algo inconsciente que puede ser consciente. Pero aunque pueda ser consciente, eso latente que está en el preconsciente tiene la cualidad, antes de arribar a la conciencia, de lo inconsciente, lo que no está en términos inmediatos en la conciencia, sino que aunque puede ser consciente, insisto, tiene la cualidad de inconsciente cuando tiene ese carácter de latente. También el término inconsciente se utilizó en un sentido dinámico, atribuía a un estado psíquico una particular función. Volvamos entonces al caso de las histéricas. Una cosa es decir que lo que queda reprimido tiene la cualidad inconsciente, a decir que lo reprimido tiene la función de empujar hacia la afuera y de valerse entonces de formaciones suyas y de valerse de la metáfora y la metonimia para poder conectar con la conciencia. Pero miren que en este caso yo no estoy quedándome en decir lo reprimido tiene cualidad inconsciente, sino que eso reprimido puja como una fuerza hacia el exterior y por tanto pues tiene esa función de bregar a aparecer en la conciencia con otros vestidos, por decirlo de alguna manera, pero que, vuelvo y lo digo, en términos dinámicos, en términos de función, empujaría por tornarse consciente. También el inconsciente estuvo envuelto en la noción de sistemas, una división tópica o estructural de la psique en partes a las que podía atribuírsele ciertas características y modos de operación. Ahora bien, es diferente decir que lo reprimido tiene cualidad de inconsciente, que lo reprimido tiene la función de empujar hacia la conciencia, a decir que el inconsciente es una especie de espacio, de sistema en el cual se encuentra lo reprimido y en el cual lo reprimido busca empujar hacia, hacia la afuera. Cuando estamos parados en la noción de sistemas, concibo que estamos parados en una idea de espacios. Bueno, ahora que tales espacios se puedan ubicar, pues para mí es un poco difícil. Freud parece que lo intentó,
pero bueno, incluso aquí se nos reta a intentar tener otra noción de espacialidad. En fin. Entonces, tenemos que el inconsciente ha estado atravesado por unas definiciones descriptivas, dinámicas en términos de función y en términos de sistemas. Ahora bien, algo ocurre en la reflexión de Freud cuando se encuentra, que esto lo vimos en el texto de Más allá del principio y del placer, cuando se encuentra que el yo no es meramente consciente, no estaría alojado meramente en el sistema de la conciencia, aunque a su haber tenga las tareas de la represión, de la conciencia, del gobierno de las excitaciones. Incluso contando con ello y reconociéndolo, hay una parte de inconsciente en el yo, o mejor, el yo tiene una parte de inconsciente, entonces se empieza a desestructurar el sistema porque el yo ya no estaría equiparado de manera directa y unívoca con la conciencia, por ejemplo. No es factible hacer coincidir lo reprimido con lo inconsciente, ni el yo con lo preconsciente y lo consciente. Esto lo vimos en otro video, pero lo recuerdo rápidamente. Habíamos dicho que en la clínica el analizante experimentaba que en su intento por recordar aparecían ciertas resistencias que obturaban el recuerdo y daban paso era la repetición, pero que esas resistencias no se daban de manera consciente, pues el mismo yo no se daba cuenta de las mismas, aunque las estaba sufriendo en términos de displacer. Esa expresión del yo en la clínica empieza a mover la idea de que el yo estaba relacionado meramente con lo consciente y lo preconsciente, y entonces es menester decir que el yo tiene una parte de inconsciente porque él no tiene noticias de manera consciente de la resistencia que está haciendo en la clínica a partir de ese esfuerzo por recordar. Listo. Vamos entonces a dejarlo ahí. Este primer panorama que presentaba es para que tengamos en la cabeza la pregunta por la transición, como lo decía al comienzo, entre la tópica consciente, preconsciente e inconsciente y la de el yo, el ello y el super yo. ¿Qué tiene que pasar ahí en términos de movimiento reflexivo para que haya esa transición entre las tópicas? O incluso, no sé si se podría decir, para que se complemente. Ahora sí, entonces vamos a la capítulo 1 del yo y el ello, que se llama conciencia e inconsciente. Entonces aquí se retomarán algunas cosas que fueron dichas en la introducción. ¿Qué nos dice Freud? Hay dos clases de inconsciente. Lo latente, capaz de conciencia, como lo decía hace un momento, y lo reprimido, incapaz de conciencia. Esto es bien interesante porque es importante entender que lo que se encuentra desalojado en el inconsciente, la conciencia nunca tendrá una
nunca tendrá noticia de manera transparente de aquello que está desalojado, es decir, la conciencia no tiene noticia de las pulsiones de ellas como, no sé, de manera pura. La conciencia no tiene noticia de lo reprimido en su estado puro, sino que a la conciencia, como hemos dicho en otras ocasiones, son formaciones del inconsciente. Entonces, estas dos clases de inconsciente precisamente nos muestran esto que intento decirles, y es que lo latente, capaz de conciencia, si bien en términos descriptivos es inconsciente, de todas maneras puede venir a la conciencia. Hemos dado mucho pues el ejemplo de que en este momento no estaba recordando que mañana tenemos un encuentro en el CES, pero ya me está viniendo en este momento. Ese encuentro del CES, esa cita con el CES que se dará mañana, estaba en estado latente y pudo hacerse conciencia. Mientras que lo reprimido no puede emerger de manera tan inmediata como lo hizo el recuerdo de la cita con el CES, sino que tiene que buscar otras formas de llegar a la conciencia, y esas otras formas, insisto, ya no separarán de lo que podría decirse lo reprimido en términos transparentes. En el sentido descriptivo hay dos clases de inconsciente. En el sentido dinámico, uno. Lo reprimido tiene cualidad inconsciente. Lo latente tiene cualidad inconsciente. Ahí estoy nombrando dos inconscientes de manera descriptiva. Pero lo reprimido, que empuja por salir a la conciencia, empuja desde esa función suya. Por tanto, en términos dinámicos, solamente estaría pues lo reprimido como definición de lo inconsciente, perdón, lo reprimido como expresión de lo inconsciente, meramente pues en un sentido. ¿Hay alguna aclaración que puedo estar incurriendo a alguna oscuridad en términos de entendimiento? Como lo, como lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es lo reprimido, hay cosas que pueden cualificarse como inconscientes que no necesariamente son lo reprimido. De ahí pues la dificultad que me dio para nombrar lo reprimido en sentido dinámico. Es decir, ¿qué encontramos en este punto de la reflexión de Freud? Que está asociando lo reprimido a lo inconsciente. Pero, aunque eso sea cierto, vuelvo y lo digo, lo inconsciente no es meramente lo reprimido. Pero en términos dinámicos puedo encontrar que lo reprimido en tanto es inconsciente, sería una definición de lo inconsciente meramente en el sentido dinámico. Espero no haberles enredado ahí, vamos a ver si más adelante encontramos mayor claridad frente a esto. Vámonos para el problema de la conciencia, porque de todas maneras estamos bregando a pensar el aparato psíquico. Por tanto, es menester traer a colación el problema de la conciencia. ¿Qué nos dice Freud? No es la esencia de lo psíquico, tan solo una cualidad de esto que puede añadirse a otras cualidades o faltar. Esto lo dice Freud porque Freud está haciendo una crítica a los filósofos de la conciencia y a los filósofos racionalistas que conciben que lo psíquico es meramente la conciencia y que todo aquello que no sea atrapado bajo el sentido de la conciencia no podría nombrarse como psíquico.
Para Freud eso no es cierto y si bien la conciencia es algo psíquico, no es solamente la conciencia de lo psíquico, sino que, por ejemplo, el inconsciente estaría también bajo esa cualidad. Algunos asuntos a considerar sobre el problema de la conciencia. Es una resultante de luchas de fuerzas. Cuando digo esto, lo que quiero expresar es que esa unidad que yo percibo en la conciencia, esa unidad de mi yo, en este momento percibo, soy Daniela, estoy ofreciendo una exposición del yo y el ello, estoy bregando de manera inconsciente a sostener una unidad en términos de que el discurso esté hilado, etcétera, etcétera. Pero aunque la resultante sea esa unidad que percibe mi conciencia y de la cual puedo decir algo, tal resultante de todas maneras es producto de una lucha interna, por decirlo de alguna manera. No sé, bregar a que no Cuando digo bregar, nada de esto está ocurriendo en términos de voluntad, sino que es para que el ejemplo me ayude a ahondar en lo que quiero decir. Bueno, que no emerja un lapsus, que la estética de mi palabra hasta donde me sea posible se sostenga, que pueda ser lógica en mi razonamiento. Y, y esa resultante no es tan fácil como la conciencia creería, en tanto que a la conciencia solamente le es posible percibir algo que es mucho más complejo. Precisamente esto que digo se amarra con el segundo ítem. A la conciencia, el yo aparece como una unidad, lo que no quiere decir que lo sea. Lo que aparece como unidad no necesariamente es algo unitario. La conciencia cree que la realidad es resultante de un empirismo, se olvida de toda la actividad lingüística, espacial, proyectiva, sin la cual no habría tal realidad. Eso que está entrecomillado lo extraje de un texto de Zuleta que está presente en Introducción al Psicoanálisis y texto que se llama Filosofía de la Conciencia y la Alienación. Es un texto bien interesante porque nos recuerda que dado que la conciencia no tiene noticia de que es todo aquello que le permite la percepción y la representación, por ejemplo, del mundo externo, termina creyendo que hay una cabeza vacía en la cual se imprime una realidad. Entonces, cabeza vacía a la cual le llega la realidad en términos de información y desde reflexiones de lingüistas, de la filosofía del lenguaje, del psicoanálisis mismo, sabemos que si yo en este momento miro lo que está a mi alrededor y encuentro que hay un vaso de agua, ese vaso de agua se está presentando ante mis ojos como tal porque yo ya estoy inmersa en un encadenamiento lingüístico, en un encadenamiento del lenguaje a partir del cual el vaso se me aparece como vaso. Si no estuviera inmersa en el lenguaje, si no estuviera inmersa en la lengua castellana, ese vaso no se me aparecería como vaso. Esto es mucho más complejo pues de lo que estoy diciendo, pero en últimas lo que importa, insisto, es que la realidad no imprime información a la conciencia
a partir de cierto empirismo, sino que ya hay unas condiciones lingüísticas del lenguaje en las que estoy inmersa para que esos datos del exterior puedan encontrar un reconocimiento en mí. Por tanto, la conciencia desconoce todo lo que la hace posible. Esto es bien interesante. Pues no podemos ahondar aquí, pero es solo que uno haga un esfuerzo de por qué recuerdo, de por qué tengo percepción sensorial, de por qué los objetos se me aparecen de manera diferenciada ante la mirada. ¿Qué ha hecho que todo eso sea posible? Pues aparte de estar inserta en una lengua, también a su vez que es producto de estar inserta en un lenguaje y en una lengua, debo estar inserta en el tiempo y en el espacio. Bueno, la conciencia es un estado meramente transitorio. Esto también es importante tenerlo presente, sobre todo porque para Freud es muy importante hacer una diferencia entre el sistema percepción-conciencia y la memoria. ¿Yo cómo comprendo esto? En este momento otra vez miro el vaso de agua que se encuentra sobre mi escritorio. En este momento percibo en mi conciencia dicho objeto, pero en el momento en que doy la vuelta y ya observo el libro que está en la biblioteca, pues ya no está, aunque aquí que lo estoy diciendo sí está, ya no estaría el vaso representándose en mi conciencia. Es transitorias esas percepciones y eso es bien interesante porque entonces, ¿por qué puedo volver a mirar el vaso o por qué puedo volver a recordar el vaso? No está todo de manera inmediata en términos de percepción de los objetos en la conciencia, sino que es necesario que haya otra instancia, la de la memoria, para que pueda venir a la conciencia aquello que no está siendo consciente en lo inmediato. Ser consciente es en primer lugar un término puramente descriptivo que se basa en la percepción más inmediata y segura. Bien, el tema es complejo, pero vamos a continuar. Volvamos entonces al inconsciente después de haber rodeado un poco lo que significa la conciencia y ojalá que estemos sorprendidos por qué significa eso. Y no sé qué pasaría si uno se despertase algún día y algo que le era familiar ya no lo sea en términos pues de percepción consciente. Volvamos al inconsciente. Existen procesos y representaciones anímicas de gran energía que, sin llegar a ser conscientes, pueden provocar en la vida anímica las más diversas consecuencias. Algunas de ellas llegan a hacerse conscientes como nuevas representaciones. Tales representaciones no pueden llegar a ser conscientes por oponerse a ellos cierta energía. A mí esta introducción de lo inconsciente me parece muy bello, porque entonces, si Freud está reconociendo que la conciencia es un estado meramente transitorio, si está reconociendo que hay algo latente capaz de volverse conciencia, algo latente en términos inconscientes capaz de volverse conciencia. Pero entonces a su vez dice, hay algo que tengo que observar y que no meramente son percepciones sensoriales o representaciones del mundo externo o recuerdos que están a la mano porque se encuentran en el preconsciente. Hay algo más que hace presencia en el psiquismo humano
y que no lo puedo bordear en términos de entendimiento con, como digo, con lo pensado desde el problema de la conciencia y el preconsciente. Entonces, cuando nos dice hay procesos y representaciones anímicos de gran energía que sin llegar a ser conscientes pueden provocar en la vida anímica las más diversas consecuencias. Entonces ahí podemos pensar en los sueños, podemos pensar en los síntomas, podemos pensar en los rituales obsesivos de mirar 4 veces antes de salir de la casa si uno apagó el fogón, cerró las llaves. Eso que en términos de formaciones del inconsciente aparece a la conciencia, no obstante, insisto, no está dando noticia de manera transparente de esos procesos anímicos, de esas representaciones anímicas que se encuentran en el plano de lo inconsciente, y eso ya merece una atención y un asombro. Para poder seguir entonces poniendo el ojo frente a aquellos procesos anímicos y representaciones que estarían en el inconsciente, nuevamente es menester recordar los conceptos de represión y resistencia, porque de todas maneras el inconsciente en principio es hijo de la doctrina de la represión, por decirlo de alguna manera. Esto también lo dice Freud, y es que la represión desaloja y cuando desaloja, entonces lo desalojado se encuentra en un estado de represión. Represión, esfuerzo de desalojo. El estado en que se encontraban las representaciones antes de que se las hiciera conscientes. Entonces es importante saber que hay unas representaciones en estado de represión, que no hay unas representaciones en estado latente, con posibilidad de salir a la conciencia, que hay representaciones que no son solamente esas percepciones del mundo exterior, sino que hay unas representaciones en estado de represión. Resistencia. La fuerza que produjo y mantuvo la represión. Parte del yo, indicando que en este hay algo que también es inconsciente. El yo no sabe que está bajo el imperio de una resistencia. Esto ya lo toqué cuando ejemplificaba con lo que podría experimentar un analizante cuando se obtura la posibilidad del recuerdo. Tenemos pues esto, y es necesario ir armándonos con unas conclusiones iniciales o recordar cosas que ya se han dicho, pero que es menester aprender para poder seguir avanzando en la reflexión que nos propone Freud. Conclusiones iniciales necesarias de recordar. La oposición se da entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. Entonces recuerden que Strachey nos decía en los orígenes del inconsciente, en los orígenes del psicoanálisis, la oposición se daba entre la conciencia y lo inconsciente. Si yo encuentro que el yo ya tiene parte de inconsciente, se me cae esa primera oposición y la que encuentro es la que se da entre el yo coherente y lo reprimido escindido de él. Y que ese yo tiene parte de consciente, tiene parte de inconsciente. Entonces es bien interesante cómo se trastoca, vuelvo y digo, la primera tópica. Otra conclusión, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es lo reprimido.
Esto era lo que estaba intentando decirles cuando me enredé un poco hablando de que el inconsciente son dos en términos descriptivos y es uno en términos dinámicos, y que tal equívoco dimanaba de que en principio si se hiciera equivalente lo inconsciente a lo reprimido, pero ya con lo que nos muestra el yo, a partir de las resistencias que puede desplegar en el análisis, ya Freud nos dice, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es lo reprimido, porque precisamente las resistencias del yo hablan también de algo inconsciente. Y si bien las resistencias del yo tienen cierto parecido a lo reprimido, no son lo reprimido. Otra conclusión, una parte del yo es inconsciente y esto inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente. A mí esta conclusión todas estas conclusiones están al final del primer acápite del yo y el ello, pero me gusta mucho esta última conclusión porque nos advierte que eso inconsciente del yo no puede confundirse con lo latente, porque entonces se podría tornar consciente aquello que está apareciendo como una resistencia. Y lo que sabemos es que el yo no tiene noticias de lo que le está ocurriendo en dichas resistencias. Vamos entonces al segundo acápite, el yo y el ello, intentando que lo pensado a partir del primer acápite, pues ya nos permita ir abonando elementos para este segundo, donde ya Freud nos va a introducir al yo y al ello, pensado pues ya desde la segunda tópica. Nos dice Freud entonces, iniciando este segundo acápite, todo nuestro saber está ligado siempre a la conciencia. Aún de lo inconsciente solo podemos tomar noticia haciéndolo consciente. Esto también me parece muy interesante que muy interesante en la palabra de Freud, porque si bien él nos está mostrando que lo consciente casi que queda reducido a una definición descriptiva, si bien nos dijo que es un estado transitorio, si bien es la resultante o es el resultante de cosas mucho más complejas, y sin embargo es en lo consciente donde yo puedo tener noticias de lo inconsciente. Entonces eso termina siendo muy bello porque es como si Freud estuviera bregando a hacer relaciones necesarias entre lo exterior y lo interior, por decirlo de alguna manera, y llevándonos a intentar, mejor, llevándonos a aprender algo tan complejo como las relaciones que son posibles entre lo interior y lo exterior, que cuando digo interior y exterior, sé que con Lacan vamos a dar un paso en, que en el decir que el inconsciente está en acto, pero no obstante, pues en estas tópicas que son más espaciales, vale pues la pena introducirse en ese misterio de lo interior y lo exterior, sin caer pues en ideas de que el inconsciente es como un baúl donde guardo cosas. Si, si tenemos de presente que aún de lo inconsciente solo podemos tomar noticia haciéndolo consciente, emergen necesariamente las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir hacer consciente algo? ¿Cómo puede ocurrir? Entonces, ¿cómo puede ocurrir que eso inconsciente, o mejor, que de eso inconsciente
tenga noticia la conciencia. Para ello, entonces, toca volver al problema de la conciencia. Hay que sumarle entonces a lo que hemos dicho de la conciencia lo siguiente. Es la superficie del aparato anímico. Aquí seguimos en una noción de sistemas, en una noción de tópica, de espacios. La conciencia es un sistema que es el primero contado desde el mundo exterior. Son conscientes todas las percepciones que nos vienen de afuera, percepciones sensoriales, y de adentro sensaciones y sentimientos. Aquí también hay una cosa muy sorprendente, porque si bien es importante no quedarse en una concepción dicotómica y binaria del adentro y el afuera, no obstante, hay algo muy misterioso en que es diferente cuando yo en este momento con mis manos empiezo a tocar el escritorio y desde este mundo externo aparecen unas percepciones sensoriales a mi cabeza que, por ejemplo, hacerme conciencia de que hay algo de angustia que me rodea a la hora pues de presentar estos temas, dado que hay un grado de responsabilidad enorme cuando uno se autoriza a enseñar algo. Entonces, como, ¿qué diferencia hay entre tocar el escritorio y que a la conciencia aparezca esa percepción sensorial a que mi conciencia me dé noticia de que hay un sentimiento de angustia habitándome? Eso es muy misterioso y muy asombroso. ¿Y qué tendría entonces el psicoanálisis para decirnos al respecto? Ahora bien, yo no voy a ahondar en esto porque es algo difícil, pero para Freud las sensaciones y los sentimientos sí tienen un camino directo hacia la conciencia, mientras que hay otra cosa que él agrupa bajo el significante procesos de pensamientos que no tienen ese acceso tan directo como si lo tendrían las sensaciones y los sentimientos. No sé si eso tenga que ver con lo siguiente, que no lo toca Freud en su texto, y es que de las pulsiones se desprenden dos tipos de representación. Una representación que es representativa de esa pulsión y una representación que es afectiva. Que esto voy a bregar a conectarlo con algo que ya viene, pero que lo adelanto, y es que pareciera ser, o no pareciera, pues lo dice el psicoanálisis, digo pareciera es en este camino mío reflexivo, y es que la represión, cuando actúa, por ejemplo, sobre una pulsión, hace que se desprenda de esa pulsión una representación representativa y una representación afecto. Por ejemplo,
Mm, digámoslo de esta manera. Estoy pulsionada sexualmente frente a los objetos primordiales. Y el yo, en tanto tiene a su haber la función de la represión, vendría a obturar esa pulsión de su meta sexual que recaería sobre los objetos primordiales. El fin sexual que buscaría tal pulsión no podría darse. En ese no poder darse, el psicoanálisis nos diría que se desprende una representación representativa de eso impedido y un afecto. Entonces el afecto, no sé, un sentimiento, una sensación de frustración, podría llegar a la conciencia, pero la representación representativa que se desprende de ello buscaría otros caminos que estarían pues como más amarrado a una imagen, a una idea, etcétera. Ahí lo dejamos sobre la mesa, tenemos que seguir reflexionándolo, pero es bien interesante pensar cómo un afecto puede desprenderse y quedar como a la deriva en el aparato psíquico y tener una expresión más inmediata en la conciencia. Pero entonces, como Freud nos está advirtiendo que una cosa son percepciones sensoriales y otras sensaciones y sentimientos, hay algo que tiene que atender y lo atiende mediante esta pregunta. ¿Qué ocurre con aquellos otros procesos que acaso podemos reunir de modo tosco e inexacto bajo el título de procesos de pensamiento? Son ellos los que, consumándose en algún lugar del interior del aparato como desplazamientos de energía anímica en el camino hacia la acción, advienen a la superficie que hacen hacer la conciencia, o es la conciencia la que va hacia ellos. Cabe decir que es bien interesante que use la palabra pensamientos. Y cabe decir que es bien interesante que la esté usando para ponernos de cara a la complejidad del inconsciente, porque uno tiende a relacionar los pensamientos con la conciencia. Bueno, nos está diciendo entonces eso, que no son percepciones sensoriales, que no son sentimientos y sensaciones, ¿cómo pueden advenir a la conciencia? Y nos dice, ¿será que se desprenden del inconsciente y buscan nacer a la conciencia? ¿O será que la conciencia va hacia ellos? Nos, incluso nos pone de cara como a cosas en movimiento. Y lo que él nos va a advertir es que no funciona así. No funciona así e incluso termina reformulando la pregunta de cómo algo deviene preconsciente. Entonces, para poder llegar a eso, vamos a situarnos en lo siguiente. Lo primero es que se hace necesario diferenciar, que ya lo hemos venido haciendo, pero hacerlo de manera más explícita, las representaciones inconscientes de las representaciones preconscientes. Él nos dice, las primeras se consuman en algún material que permanece no conocido y las segundas se añaden a la conexión con representaciones palabra. Entonces, para poder
tomar esto con pinzas hasta donde me sea necesario, perdón, hasta donde me sea posible. Voy a traer a colación este esquema. En el texto de lo inconsciente de Freud, que es un texto de 1915 y que hace parte de su trabajo de la metapsicología, él nos lleva a premisas como la siguiente, y es que en principio, o las representaciones más inmediatas que tenemos son las representaciones que aún no tienen para sí una palabra o un significante. Como si lo primero fuera un mar de pulsiones. Eso es en lo que estamos en el origen. Un mar de pulsiones. Y ese mar de pulsiones que puede luego hacerse equivalente al ello, debe ser organizado. ¿Cómo se organiza? Se organiza en gracia a la constitución del yo, que a su vez se va configurando en gracia al mundo exterior, que le impone un principio de realidad a ese principio del placer que hace su expresión en ese mar de pulsiones. Entonces es algo bien sorprendente porque es como si se nos dijera que en la configuración del yo, en gracia al mundo exterior, que percibo a partir del sistema percepción-conciencia, eso pulsional se va organizando y en ese organizarse, lo que en principio es como puro contenido abierto, disperso, va encontrando unas expresiones desde un significante, desde un sentido ofrecido por el mundo exterior. Esto que estoy diciendo de todas maneras hay que tomarlo con cuidado porque en algún momento tenemos que hacer la tarea de esto como conversa con las concepciones que nosotros tenemos de la lengua, del lenguaje, derivadas a partir de Saussure, de Benveniste, de Lacan, pero de todas maneras, como estamos bregando a hacer una lectura intratextual, es menester primero atender esto y mirar luego cómo se hacen vinculaciones intertextuales. Pero entonces, con lo que vengo diciendo, uno se podría hacer el siguiente ejemplo. Si somos un mar de pulsiones que deben ser intervenidas por un otro, tal intervención por un otro es la intervención del mundo exterior, la intervención del principio de realidad, organiza esas pulsiones y le va dando palabra, le va permitiendo un orden simbólico, por decirlo de alguna manera. Y en ese posibilitar un orden simbólico, no es que debes hacer control de esfínteres, uno no se orina en todas partes. Esa pulsión desplegada de la satisfacción de orinar en cualquier parte debe organizarse pues y asociarse a un orden simbólico que le prestaría una palabra, que le prestaría pues una representación propia del mundo exterior.
Entonces ahí podríamos ver cómo interviene ese yo en ese mar de pulsiones. Ahora bien, lo que aparece en este esquema es algo bien complejo que se relaciona con lo que he venido diciendo, pero que nos pone de cara a otros problemas. Yo solamente lo voy a dejar sobre la mesa para que lo sigamos explorando. Freud nos dice en el segundo capítulo del yo y el hecho, ¿cómo algo deviene preconsciente? Que era la pregunta que teníamos aquí. Y que cambia la palabra consciente por preconsciente porque Freud nos está diciendo que es desde lo preconsciente que se pueden encontrar unas representaciones, palabras, para que lo inconsciente pueda salir a la luz. O sea, sin esa naturaleza del preconsciente, no podría pues arribar a la conciencia, lo que se está pretendiendo que se torne consciente. Entonces, ¿qué responde él? ¿Cómo algo deviene preconsciente? Por conexión con las correspondientes representaciones, palabras. E incluso, esto ya en el diccionario de Laplanche nos dice, la representación consciente abarca la representación cosa, ya vamos a ver qué es eso, más la correspondiente representación palabra, y la representación inconsciente es solo la representación cosa. Si yo tengo esto sobre la mesa y me paro sobre el esquema que está presente en la diapositiva, tenemos lo siguiente. Lo que está reprimido o lo que está en estado de represión, mejor, lo que está en estado de represión, son representaciones inconscientes o, dicho de otra manera, representación cosa. Esas representaciones inconscientes y esas representaciones cosa han sido despojadas de la representación palabra. No tienen palabra. ¿Cómo fueron despojadas de ello? Mediante la represión. Entonces, lo que intentaba decirles en un ejemplo, si tenemos la pulsión sexual del infante que toma para su objeto, para el objeto de esa pulsión sexual, los objetos primordiales, la pulsión, y recuerden pues aquí que también el objeto, esto es muy complejo porque tampoco el objeto pues son esos otros de carne y hueso nombrados papá y mamá, sino que el objeto también es algo psíquico, que tendría pues un asidero en lo fáctico, por decirlo de alguna manera. Entonces, si hay esa pulsión sexual que va hacia los objetos primordiales y que busca satisfacerse y viene la represión haría la siguiente decisión, desalojaría al plano de lo inconsciente tal empuje a manera de representación cosa, porque no puede anclarse a ese objeto que es una idea, que es una palabra, que es una imagen que está más en el plano de lo simbólico. Tal escisión entonces nos diría, bueno, quedó algo sin palabra en el inconsciente, pero entonces, ¿dónde se va a alojar un registro
en términos de representación palabra de tal acontecimiento. Entonces nos diría Freud, ese registro queda en la huella anémica. Laplanche nos dice, la representación se distingue de la huella anémica porque aquella, es decir, la representación, reaviva a la huella anémica, la cual no es más que la inscripción del acontecimiento. Entonces, vamos despacio. Eso que se reprimió genera una decisión entre la representación cosa y la representación palabra. Y la representación palabra debe guardarse como una especie de archivo en las huellas némicas. No sé en este ejemplo que les estoy dando si la representación palabra, no sé, vendría a ser la búsqueda del objeto amoroso, no sé si vendría a ser el amor como plenitud. Pero en todo caso hay una decisión. Una decisión. ¿Qué pasa entonces? Si la representación inconsciente y la representación cosa se quedó sin palabra, ¿cómo hacer para ser nuevamente investida por la palabra y que llegue al sistema percepción-conciencia? Dice Freud, estas representaciones palabras son restos némicos, una vez fueron percepciones, y, como todos los restos némicos, pueden devenir de nuevo conscientes. Solo puede devenir consciente lo que ya una vez fue percepción consciente. Lo que desde adentro quiere devenir consciente tiene que intentar transponerse en percepciones exteriores. Esto se vuelve posible por medio de las huellas némicas. Concebimos los restos némicos como contenidos en sistemas inmediatamente contiguos al sistema percepción consciente, por lo cual sus investiduras fácilmente pueden transmitirse hacia adelante, viniendo desde adentro a los elementos de este último sistema. ¿Cómo yo entiendo esto? Pero lo dejo entre interrogantes. Esa representación cosa, esa representación inconsciente que no tiene palabra, no obstante, está cargada libidinalmente y puede apuntar hacia aquello que fue escindido, que serían las huellas némicas, que sería el registro del acontecimiento. Entonces, esa representación cosa o esa representación inconsciente debe generar una conexión. Habría que entender más cómo se genera dicha conexión para que se articule con las correspondientes representaciones palabra. El modo en que podemos hacer preconsciente algo reprimido ha de responderse así, restableciendo mediante el trabajo analítico aquellos eslabones intermedios. Por consiguiente, la conciencia permanece en su lugar, pero también el inconsciente, pero tampoco el inconsciente, perdón, ha trepado, por decirlo así, hasta la conciencia. Entonces, miren que es bien interesante porque la tópica
mm, o mejor el entendimiento pues del aparato psíquico como sistemas, lo que nos señala es que lo inconsciente queda en su lugar, el sistema percepción-conciencia queda en el suyo, y que más bien hay unos eslabones y hay unas conexiones que tienen que darse entre la representación cosa y la representación palabra, o mejor dicho, que la representación cosa necesita de la representación palabra. El sistema inconsciente contiene las investiduras de cosa de los objetos, que son las investiduras de objetos primeras y genuinas. El sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabras que le corresponden. Eso es un apartado del texto de lo inconsciente de 1915. Sé que la cosa es oscura, lo sé. Yo quisiera que por lo menos en este punto supiéramos o dejásemos sobre la mesa para seguir ahondando que las representaciones inconscientes le falta palabra y que lo complejo del trabajo analítico como lo presenta Freud es cómo volver a hacer conexión con esa representación palabra. Y que en últimas, que es bien tremendo, tanto la representación inconsciente o cosa como la representación palabra tienen como origen suyo las percepciones conscientes sobre las cuales se aplicó la represión. Bien, entonces uno se pregunta, ¿y ahora cómo fue que se dio la transición entre el consciente, preconsciente, el inconsciente como primera tópica y entonces empieza a aparecer el yo y el ello y el super yo aparecerá? Por el momento lo que podemos decir, y creo que ya lo he dicho, si el yo tiene algo de inconsciente, no se le podría hacer equivalente a la conciencia. Y si el yo se va configurando como instancia psíquica a partir de la intervención que se hace sobre el mar de pulsiones, teniendo como punto de partida lo que el mundo de afuera insiste como forma de organizar las pulsiones, luego el yo tiene una tarea de intermediario entre, entre el ello y el mundo exterior. Entonces el yo empieza a ser necesario como una instancia psíquica dentro de esos sistemas que son inconsciente y consciente. Este dibujo que traigo aquí, esta figura que traigo aquí, está en ese segundo capítulo, el yo y el ello, y es un intento de Freud de atrapar en una imagen lo que nos está explicando. Pero es bien interesante por lo siguiente, ustedes pueden ver que el yo ahí está, como lo decía, en un intermedio entre el ello, el preconsciente y el consciente. También pueden ver que lo reprimido no es todo el ello, sino también solamente una parte del ello. ¿Qué nos dice entonces Freud? Recordemos que el yo lo vimos partir del sistema percepción-conciencia, pero que a su vez tiene una parte de inconsciente. Cuando él nos dice que lo vimos partir del sistema percepción-conciencia, creo que aquí está haciendo como una síntesis del proceso histórico de su teoría, porque efectivamente uno vio partir el yo de la conciencia a partir de las tareas que le eran endilgadas,
la represión, la conciencia, la autocrítica, la observación moral, etcétera, etcétera. Lo vimos partir de ahí, pero ahora vemos que continúa y que tiene una parte en el inconsciente, por todo lo que ya hemos dicho. Pero a su vez, que el yo se abraza al preconsciente que se apuntala en los restos némicos. Sí, para que la representación inconsciente devenga en representación consciente, se necesita de la conexión con las representaciones palabras, y tal conexión es posible en gracia a la conexión que se hace desde el preconsciente, pues el yo también tiene una relación con el preconsciente mismo, dado que es allí donde puede hacer esas conexiones. Entonces, bueno, vamos viendo el yo y todas sus complejidades. Y finalmente nos dice que el ello es lo otro psíquico, o se llama el ello a lo otro psíquico, en que el yo se continúa y que se comporta como inconsciente. Nos va a decir también Freud que el individuo es un ello psíquico e inconsciente, sobre el cual se asienta el yo, desarrollado desde el sistema percepción-conciencia como si fuera su núcleo, que esto era lo que intentaba transmitirles cuando decía en un principio somos un mar de pulsiones y el yo se empieza a configurar interviniendo sobre ese mar de pulsiones a partir del principio de realidad que se desprenden de un mundo exterior. Nos dice Freud, el yo no recubre del todo el ello, sino solo en la extensión en que el sistema perceptivo forma su superficie. El yo confluye hacia abajo con el ello. Nos dice también, lo reprimido confluye con el ello, no es más que una parte del ello. Lo reprimido solo es segregado tajantemente del yo por las resistencias de represión, pero puede comunicar con el yo a través del ello. Ahí tenemos pues esos primeros atisbos de cómo va emergiendo esta segunda tópica. Hay una parte que no voy a tocar, una metáfora que es bellísima sobre el jinete, pero que creo que vale más la pena, el jinete pues como el yo y el ello como ese caballo que hay que montar, pero creo que vale más la pena tomar esa metáfora como síntesis de todo esto que nos está explicando Freud después de que avancemos un poco más en qué es esto de la transición de la primera a la segunda tópica. Entonces quedémonos con esas preguntas. ¿Qué significa que el yo se asiente sobre el ello? Y que en ese asentarse sobre el ello es en gracia que se está desarrollando desde el sistema percepción-conciencia. ¿Qué significa que el yo no recubre todo el ello? ¿Qué significa que lo reprimido se comunica con el yo a través del ello? Dejemos pues esas preguntas sobre la mesa. Concluir con lo que siempre concluyo y es esperar que lo dicho ofrezca algunos elementos para sus propias reflexiones. Cuando
arriesgo alguna palabra, la arriesgo también de cara a que estoy en mi propia conquista reflexiva y de entendimiento y que por tanto quedan muchas lagunas, muchas preguntas y mucho camino aún por transitar. Bueno, esperemos que la conversación en el seminario a partir de estos elementos pues permitan encontrar más sentidos. Muchas gracias y bueno, hasta un próximo video.